una semana más con nuestro segmento La Mesa de Diálogo TCN, el espacio, el segmento para los actores sociales sobre las diferentes temáticas, los diferentes temas que hacen nuestra sociedad. En esta oportunidad vamos a tratar un tema muy sensible y que pues es importante cada día más para la sociedad, el colectivo de nuestro país en general, que es el sistema salud, el Sistema Nacional de Salud, y hemos invitado a algunos profesionales que nos pueden dar algunas pistas, algunas luces que nos permitan a los ciudadanos entender la importancia de este espacio. Hoy estamos contando con la participación del licenciado Pablo Pérez. Él es un académico, es un conocedor del área de enfermería, del personal sanitario de nuestro país. De igual manera, un joven médico, el doctor Patricio Vallejo, que nos acompaña y con quienes pues vamos a disertar en estos minutos, en este segmento de la Mesa de Diálogo TCN. Y claro, la primera inquietud viene dada por el Sistema Nacional de Salud, que ha estado protagonizando casi pues todos los días en este año y medio por el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Qué es un Sistema Nacional de Salud y qué importante es que este tenga una metodología, un proceso adecuado para la sociedad en general? No sé si es que uno de nuestros profesionales pues nos puede responder esta primera inquietud. Para empezar, muchas gracias. Bienvenidos. Listo, voy a empezar entonces en este caso. Como habíamos descrito antes, el sistema de salud es el ente que está regido por el Ministerio de Salud Pública dentro del Ecuador y se define de manera administrativa en 4 niveles. El objetivo del Sistema Nacional de Salud es proveer el concepto de salud que está definido dentro de la OMS. Como sabemos, la salud se definió desde un consenso de alrededor del 2002, pero se ha venido actualizando hasta el 2012, dentro de lo cual la salud se le denomina no solamente a la parte física, se denomina el bienestar social, físico, cultural, biosocial e incluso económico, dentro del ámbito de la expresión de la salud de un paciente. Dentro de esto, como habíamos dicho antes, la salud en sí se define dentro de 4 niveles administrativos. Dentro de lo que es la clasificación en sí del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tenemos el primer nivel o la atención primaria, la atención secundaria o general, la atención de especialidades o tercer nivel, y finalmente la atención a investigación o también se le denomina como instituciones de investigación terciaria, lo que es el 4.º nivel. En sí, esto es lo que engloba al sistema de salud en Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias. Es el doctor Patricio Vallejo. En este Sistema Nacional de Salud, ¿qué puesta a prueba le correspondió a nuestro Sistema Nacional de Salud en esas 4 áreas que nos ha descrito el doctor Vallejo, mi estimado magíster Pablo Pérez? ¿Cuál ha sido la puesta a prueba por el COVID-19? Y si es que nuestro Sistema Nacional de Salud, el sistema del Ecuador, ha pasado la prueba o no. Por favor, su apreciación, su pensamiento. Muy buenas noches, estimado compañero, doctor Patricio. Pues en realidad no solamente para el Ecuador se puso a prueba, yo creo que se puso a prueba el sistema de salud a nivel mundial. Yéndonos a nuestra área, a nuestro país, el sistema de salud pudo demostrar algunas falencias, ¿no? Algunas falencias, entre ellos la parte de la respuesta temprana hacia tipo de enfermedades de origen desconocido, ¿no? Muchas veces los profesionales nos preparamos con simulacros, tenemos la teoría de cómo enfrentar tipos de pandemias, pero cuando ya nos asentamos en territorio, muchas veces el miedo, ¿sí?, a lo desconocido, el miedo al contagio, como lo fue el COVID-19, pues hizo que los sistemas de salud empezaran a colapsar. Pero no colapsar
generalmente por falta de profesionales en sí, sino por falta de conocimiento y por falta de los insumos necesarios que tenían que tener las instituciones para poder solventar esta crisis. ¿Sí? Pudimos ver que en primer nivel no se logró en un primer momento poder tener áreas de contingencia. Las áreas de segundo nivel pues tuvieron que irse adaptando conforme se fueron dando las circunstancias. Entonces, no estábamos preparados como para soportar o mitigar de alguna manera este tipo de enfermedad que se nos presentó en ese momento. Entonces, sí creo que esto nos deja experiencias para poder nosotros ir visualizando. Ahora, existe problemas a nivel del sistema de salud. Como les dije, no solamente a nivel de nuestro país, sino del mundo, en donde una pandemia no es que aparece de la noche a la mañana o de aquí a pocos años. Estamos hablando de que tardan entre 100 años en aparecer una nueva pandemia y la gente tiende a olvidarse, a no prepararse adecuadamente. Entonces, la lección es que nosotros no debemos olvidarnos y estar siempre preparados para cualquier tipo de evento que se pueda presentar en un futuro. Muy bien, importantísimo ese aporte. Ahora, es verdad que a la humanidad le cogió casi de sorpresa este tema de la pandemia. Sin embargo, se puede colegir unos 2 o 3 puntos específicos en donde se puede generar o marcar una línea o trazar una línea entre el antes y el presente y futuro del Sistema Nacional de Salud. ¿Y cuáles serían esos puntos recomendables a observar? Doctor Vallejo, por favor. Claro que sí. Uno de los puntos claves, y de hecho prácticamente todos los países latinoamericanos, algunos otros países alrededor del mundo, les podemos definir con 3 puntos claves dentro de lo cual no tuvimos una adecuada respuesta en sí a esta enfermedad. El primero siempre va a ser el cambio en la gestión territorial. Lamentablemente esto es un problema de hace múltiples años, ya probablemente décadas, en el cual la gestión territorial no se encuentra repartida para el índice adecuado de médicos. Está estipulado dentro de la OMS en su última revisión del 2014 que para el primer nivel de atención, es decir, la primera puerta de contacto para la mayoría de pacientes, debería haber entre 1 a 2 médicos por cada 500 a 1000 pacientes. En algunos lugares del Ecuador esto se respeta, especialmente en zonas alejadas, donde sí hay servicios médicos dentro del primer nivel, pero no cuentan con los instrumentos necesarios. Obviamente esto se respeta totalmente dentro de las zonas urbanas. Como primero, la gestión territorial no se encuentra bien dividida para la cantidad adecuada de, por así decirlo, un radio entre personal médico, que incluye enfermería, laboratorio, disponibilidad de pruebas, camas, camas de terapia intensiva y demás zonas logísticas, y la población en general. El segundo punto que deberíamos tener en cuenta es la insuficiente, o bueno, el insuficiente desarrollo en sí de la capacidad resolutiva del primer nivel. Esta pandemia nos probó en sí no por la falta de hospitales ni de tercer nivel, en sí es por la pobre, prácticamente casi nula respuesta del primer nivel. Les digo yo que estuve en primer nivel, en primera línea durante toda la pandemia, y ahora que me encuentro en un centro terciario trabajando en terapia intensiva. Es totalmente distinta la respuesta, o habría sido totalmente distinta la capacidad resolutiva hospitalaria si el primer nivel hubiese llevado la mayoría de carga, que lamentablemente por esta gestión territorial inicial y por la poca cantidad de profesionales, equipo de protección, en sí equipo de contacto, hemos fallado. Y la tercera en sí es un desequilibrio en el recambio generacional. Lamentablemente, la cantidad de médicos que ahorita está ingresando en sí, o la cantidad de profesionales, incluyendo enfermería, laboratorio, fisioterapia y demás, es insuficiente para cubrir las necesidades del desarrollo de la población inadecuada. Estamos hablando que en muchos lugares el primer nivel se ha incrementado su población 2, 3, 4 veces N, 4 veces el número normal, pero el número de profesionales, de hospitales o de áreas que cubre simplemente se incrementa por un 10, un 20%. Es decir, la respuesta es inadecuada. Si bien es cierto, los centros terciarios, es decir, los que respondieron ya hacia el final de la pandemia, desde su ingreso, prácticamente desde marzo, se duplicaron, se triplicaron, se cuatriplicaron en muchos casos las camas de terapia intensiva dentro de hospitales en Quito, en Guayaquil, incluso en las provincias.
La respuesta fue inadecuada porque no contuvimos la pandemia desde primera instancia. Cabe recordar que este virus no era mortal en la mayoría de casos, simplemente fallamos totalmente en la contención del mismo. Y esta historia sucede en prácticamente todos los países, pero se vio más acrecentado en aquellos países con una pobre planeación territorial, nuevamente, poca capacidad resolutiva dentro del primer nivel, que incluye muchos hospitales básicos, y una pobre respuesta a la necesidad generacional, mayor cantidad de profesionales, dentro de lo cual nosotros no tuvimos la capacidad como país. Importantísimo ese aporte, doctor Vallejo. Máster Pablo Pérez, si es que la planificación tiene que ser un elemento importantísimo en el Sistema Nacional de Salud, usted que viene también desde el proceso de la academia, ¿qué papel juega toda esta cadena? ¿No? Porque nosotros los ciudadanos un poco afuera estamos pensando, ¿no es cierto? O asumimos, y eso también sería parte del problema, que los ciudadanos asumimos de que hay un proceso constante de investigación, un proceso de generación de profesionales, tanto en el área de enfermería, en el área de medicina, en especialidades, que están dotando al país, al sistema público del IES, al sistema privado de salud, y que pues ahí contamos con una infraestructura en capacidad inmediata para dar este tipo de respuestas, que también es un elemento que los ciudadanos debemos colegir, conocer más, y es por eso que hacemos este espacio, conocer más de los temas de la terminología, de la problemática y del Sistema Nacional de Salud. ¿Qué tan importante entonces es todo este tema? El tema académico, el tema de comunicación, de información, y en qué sentido hubiese podido aportar que haya un diálogo coherente entre universidades, entre profesionales, entre la institución pública. Su pensamiento, por favor. Bueno, nosotros pienso que la mayoría de personas nos gusta aprender las cosas a la fuerza, ¿sí? O llevados por el mal, ¿sí? Nosotros tenemos dentro de la academia una formación, ¿cierto? Tenemos la historia, revisamos la parte de lo que es vigilancia epidemiológica, ya lo decía el doctor, la parte de cercos epidemiológicos, el control adecuado, ¿sí? Hay muchas de las educaciones que uno se va dando y va llegando a la población. Dentro de lo que contemplaba la contingencia, porque no es que a nuestro país nos llegó primerito. Recuerden que veníamos desde el 2019 en Wuhan, en donde ya se empezó a detectar estos casos, ¿sí? Entonces, la idea era ir aprendiendo, pero no fue así, ¿sí? El déficit de la planificación de lo que podría ocurrir y que era un evento inminente de lo que nos iba a pasar, no lo tomaron muy en serio, ¿no? Decía, prácticamente China al otro lado no nos va a llegar y no se planificó adecuadamente. Todo proceso, en cualquier, no solo en el sistema de salud, sino en cualquier otro sistema, la planificación es fundamental porque nos permite a nosotros ir determinando todos los pasos que se van a ir llevando. Reaccionamos probablemente muy tarde o las pocas acciones que nosotros emprendimos fue muy débil. Una de las cosas que nosotros como Ministerio de Salud Pública, como profesionales de salud pública, privada, era la parte de lavado de manos, ¿no? La gente le tocó aprender a la fuerza. Nosotros durante años hemos dicho que la mejor manera de evitar la transmisibilidad de enfermedades es un correcto lavado de manos. Luego decíamos que el uso de la mascarilla. Y cuando la gente empezó a usar mascarilla ya como que con temor, cuando empezaron a ver los fallecimientos, ¿sí? El distanciamiento social. Son cosas que se fueron planificadas, que estaban dentro de los planes de contingencia, pero que no tuvimos la fuerza necesaria para que las personas asumieran ese rol. Porque muchas veces desde los profesionales no asumieron ese rol. Otra de las cosas que conllevan es saber qué vamos a hacer con las personas. La parte de la referencia. Si teníamos una correcta planificación y
podíamos resolver, como lo dijo el doctor, en el primer nivel, ¿por qué no se lo hizo? Y no se lo hizo porque no sabían qué hacer. Sí, entonces se fijaron los hospitales de contingencia, pues y medio algo, y se fue para el hospital de contingencia. ¿Sí? Y finalmente creo que algo importante cuando planificamos, ¿cuáles van a ser los canales de comunicación? La gente, como no tenían un canal de comunicación adecuado, empezó a, a entenderse de los canales extraoficiales, ¿no es cierto? Y muchas veces nos ganaron a la parte del Ministerio de Salud Pública, pues porque la gente creía mucho más de esos canales extraoficiales, de la información que a ellos les llegaba, que de la misma información que se emitía a través del Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, eso nos vuelve a dejar la experiencia que ante cualquier circunstancia, pues nosotros tenemos que tener una correcta planificación, pero no es cuestión solo de poner datos en un papel, sino saber cómo estos datos, cómo esta planificación se va a asentar en territorio, porque una cosa es planificar detrás de un escritorio y otra cosa es saber que esa planificación que estoy realizando pueda asentarse en territorio. Ok, muchísimas gracias. Ahora otro de los temas que se ha presentado como el tema del debate es el tema de la investigación. La medicina a nivel general, a nivel mundial, la medicina del siglo XX se ve un poco trastocada con el fenómeno de esta pandemia y se ve cambiada o se ve obligada a cambiar alrededor del fenómeno del virus. ¿Nos puede hacer un acercamiento, estimado doctor Patricio Vallejo, sobre la importancia de la investigación, sobre todo del fenómeno de tipos de virus, que parece que es lo que en general a nivel mundial, la misma OMS en un momento determinado estuvo sin respuestas sobre la explicación de la evolución de este fenómeno. No sé si es que se hace investigación, si es que estamos nosotros haciendo investigación y a nivel general si es que usted conoce de alguna corriente de pensamiento o algunos artículos que trabajan sobre el fenómeno de los virus, qué son, qué peligros puede tener la humanidad en un futuro. Claro. Primero, como punto a resaltar y algo que me parece extremadamente importante, es algo que dijo el magíster. Pese a todas las investigaciones que hayamos hecho, prácticamente todas, las que hemos hecho en búsqueda de fármacos maravilla, nuevas formas de atacar con antiguos medicamentos, nueva forma de tratamiento, ningún fármaco, ningún medicamento ha probado una eficacia superior a la prevención, salvo, 1, la vacunación, y 2, el lavado de manos, 3, el distanciamiento y 4, las medidas generales. No hay nada superior a esto para la prevención en sí del virus. Al inicio de la pandemia, estamos hablando durante los primeros 13, 14 meses, aquí en Ecuador no teníamos todavía la vacunación, pero se podría haber hecho un control relativamente adecuado si manteníamos el distanciamiento, el lavado de manos y los cercos epidemiológicos y el control adecuado por parte del primer nivel. Todos los estudios que se han realizado a nivel observacional, eso quiere decir un estudio identificando la cantidad de mortalidad de casos que se han presentado dentro de Latinoamérica y especialmente en Ecuador, he encontrado que la tasa de contagios en general es similar por una cantidad descrita de pacientes. Generalmente esa tasa suele ser alrededor de 100.000. Prácticamente toda Latinoamérica ha tenido una tasa comparable de contagios, sin embargo la mortalidad ha ido incrementándose a partir del copado o del llenado de las unidades hospitalarias, por así decirlo. Dentro de lo que cabe la investigación, este virus no es nuevo. Prácticamente los coronavirus dentro de lo que es la investigación científica se llegan reconociendo desde alrededor de 1970. Y el potencial pandémico de este tipo de virus ya se ha descrito alrededor del 2000 en realidad. Hay muchos ensayos, se le podría decir incluso premónicos o que ya nos han dicho que esto tenía potencial alrededor del 2014, 2016, 2017, ya se ha predicho este aparecimiento de una cepa múltiple contagiosa. En realidad, lo que es el aspecto viral ya se lo tenía investigado. De hecho, se estaban desarrollando vacunas para este tipo de enfermedad debido a que el coronavirus, no la variante COVID-19, sino otro tipo de coronavirus, el B16, el AXZW, todas las formas previas de coronavirus identificadas,
se habían ya conocido como una potencial causa de mortalidad en niños pequeños, es decir, como enfermedad respiratoria aguda grave. Esa es la definición adecuada. Dentro del Ecuador se llama infección respiratoria aguda grave. Desde ahí ya se han llevado investigando este tipo de vacunas, es decir, ya las bases estaban sentadas durante una cierta cantidad de años para identificar este tipo de virus y saber cómo atacarlos. Su conocimiento en sí es prácticamente ya antiguo dentro de lo que es medicina, ya como se ha dicho, prácticamente desde antes del siglo XX, del final, perdón, del siglo XX, inicios del siglo XXI, ya se ha descrito estas formas, ya se sabía cómo era la virulencia. Sin embargo, dentro de los hallazgos más importantes que podríamos citar dentro del descubrimiento de este virus, es que nosotros pensábamos o identificábamos que este se contagiaba mediante microgotas o Fluger, como se denomina. Esto se probó negativo. Prácticamente el virus ya se ha probado que tiene transferencia aérea. Eso es algo que no estábamos planificando. Originalmente, al inicio de la pandemia, se planificó que era un contacto de aislamiento por gotas. Por eso se definía que si usted estaba a 2 metros, 4 metros, 6 metros con mascarilla, tenía menor riesgo de contagio. Y en realidad esto no era así. Más bien se veía que el riesgo de contagio en zonas abiertas era casi nulo. Más bien el riesgo de contagio elevado era en zonas cerradas con mala ventilación, debido a que el contagio era aéreo, no por gotas. Ese fue uno de los cambios de paradigma prácticamente más importantes que ha habido en esta pandemia. ¿Por qué? Originalmente se recomendaba protección respiratoria clase 3, clase 4, FPP3, FP4, protección total con protección respiratoria, incluso pacientes que entraban, o incluso profesionales, perdón, que ingresaban a las zonas de alta contagiosidad, o incluso a ver un paciente 15 minutos con los trajes blancos, los trajes Tyvek, con mascarillas con respirador, con triple protección respiratoria, con doble guante. Eso se ha probado totalmente innecesario. Ya las unidades ahora lo único que trabajan es con protección respiratoria y por contacto. Ese ha sido uno de los cambios prácticamente necesarios dentro de esta pandemia porque, si usted recuerda, uno de los puntos de contención más importantes dentro de los profesionales de la salud al inicio de la pandemia era la no disponibilidad de equipos de bioprotección. Si nosotros desde el inicio hubiéramos sabido que esto tenía transferencia aérea, lo importante era una protección respiratoria, ocular y el resto no habría mayor problema, que es en realidad lo que se está viendo en la mayoría de unidades hospitalarias de nuestro país, de otros países e incluso en tercer, cuarto nivel de atención se visualiza esto. Es decir, no nos protegemos contra lo que es la aerosolización. Un punto clave que no cabe destacar como algo positivo ha sido la investigación farmacológica. Hemos tenido el aparecimiento de supuestamente medicamentos mágicos o medicamentos que en pocos pacientes o como experiencia clínica, casos de descripción mínima, que han tenido resultados favorables. Por ejemplo, la colchicina, la hidroxicloroquina, la citromicina, los corticoides, la oxigenoterapia, la ventilación mecánica, los dispositivos de ventilación corporal externa, se denominan ECMO, múltiples terapias prácticamente, dentro de los cuales incluso se han creado nuevas formas de antirretrovirales como el remdesivir, inhibidores de la reacción inmunitaria como el anti-IL-6, el tocilizumab, medicamentos que en sí su disponibilidad es bastante cara, pero lamentablemente ni un solo medicamento, salvo la oxigenoterapia, la ventilación mecánica temprana y el uso de corticoides de manera racional, han demostrado una disminución en la mortalidad en pacientes graves. Y en pacientes no graves, podemos definir pacientes sin criterios de gravedad que no requieren ingreso hospitalario, prácticamente se ha demostrado que la hidratación, la analgesia y la referencia temprana con oxigenoterapia y todas estas cosas que dije antes es la panacea. Es decir, en sí, la enfermedad no se controla con estos medicamentos nuevos. Probablemente, y dentro de lo que hemos visto, el molnupiravir, que es un nuevo medicamento que se ha descrito dentro del Reino Unido, no tenemos información todavía verídica para ver si es que tiene controles adecuados. Y de hecho, el medicamento que sí ha tenido mayor efecto es la vacunación. Así que dentro de esto hay un dicho, una identificación previa, que mis profesores solían definirlo, que se define como el paradigma de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad que les daba a los niños. Se investigó todo, todo prácticamente contra ellos. Fue la misma, es un virus respiratorio que afecta a las vías respiratorias inferiores en los niños y tiene una mortalidad elevada si son menores de 2 años. Probaron los mismos medicamentos, prácticamente los mismos tratamientos, las mismas medidas que en el COVID y se dieron cuenta que lo único efectivo era corticoides y oxígeno, y la referencia temprana y la valoración rápida para ventilación mecánica en niños pequeños. Así que nos quedamos prácticamente en lo mismo. Todas las investigaciones farmacológicas no han arrojado resultados contundentes, incluso siguen apareciendo, como por ejemplo
Recientemente, hace 3 días, se publicó el Recovery, que es un ensayo de alrededor de 11.000 pacientes para el uso de aspirina. Se vio que no sirve para nada. Hace unos 3 meses se publicó el Recovery para un anticoagulante, la enoxaparina, no sirve para nada. Así que en realidad estamos viendo que esta pandemia no se trata en los hospitales. No tenemos medicamentos eficaces. No hay un solo tratamiento. Y si usted ingresa a terapia intensiva, tiene alrededor del 40% de probabilidades de morir. Así que en realidad el tratamiento de esta pandemia nunca fue nunca fue segundo y tercer nivel, perdón. Siempre fue primer nivel, cercos epidemiológicos, una adecuada respuesta inicial, tratamiento de los síntomas, seguimiento domiciliario y obediencia de los pacientes en sí, dentro de lo que es la zona extrahospitalaria. Lamentablemente, como citamos antes, la pobre respuesta del ministerio, acusada y sumada a la pobre respuesta de la población en general, nos ha llevado a este punto acme de la pandemia y a una cantidad prácticamente, no podemos describir cuántos pacientes han fallecido, los resultados no son específicos, pero de momento alrededor de 70.000 pacientes fallecidos por esta pandemia. Vidas que se podían salvar. Ventajosamente este espacio es pregrabado, lo publicamos, lo subimos el día domingo al sitio web de TCN Periodismo Digital, y les voy a pedir de favor por esos minutitos que tuvimos al inicio, si es que llegamos a cortarnos, volver a ingresar con el mismo enlace, por favor. Y venía con la siguiente inquietud, Magíster Pablo, pasando a otro punto de vista del problema. Luego de aquello vino el fenómeno de la corrupción, muy incorporada también en nuestra sociedad, y el cambio de gobierno. Esto también le pone con cierta sensibilidad a este Sistema Nacional de Salud. ¿Qué tanto afectó desde su punto de vista estos dos elementos? Es en realidad uno de los temas más álgidos, pienso yo, ¿no? Porque la viveza criolla no falta, ¿no? Y faltó la sensibilidad de este grupo de personas que estuvieron dentro de este círculo vicioso de la corrupción. La falta de control que existe, ¿sí? Vimos que autoridades que se supone deben controlar estaban involucradas en estos procesos. Y voy a enfocar prácticamente en la parte de equipos de protección. Decía el doctor, no, si hubiéramos sabido que no necesitábamos tanto equipo de protección, pues probablemente no se hubiera dado tantas cosas. No hubo un control por parte de las instituciones llamadas a esto, a controlar los precios, ¿sí? Para poder adquirir un equipo de protección, se duplicaron, se triplicaron los precios. Una mascarilla N95 que generalmente puede estar costando alrededor de $1, llegó a costar cerca de $10 por cada mascarilla. Procesos que se caían a nivel del Ministerio de Salud Pública porque los proveedores preferían vender a entidades privadas, donde no tenían que pasar ningún tipo de filtro. Contenedores, de acuerdo a los proveedores, que eran retenidos en las aduanas y desde ahí decía, a ver, ¿cuánto le costó? Tenga, y ya no podía salir. Insumos que se quedaban en el sector de la costa porque decían que ahí era donde más casos había y que necesitaban estos insumos y no llegaba al resto de provincias. Luego, los sobreprecios, ¿sí? Probablemente algunos con muy buena voluntad, otros con ya inocentemente con sobreprecios, por decirlo de esa manera, sí, se pudo evidenciar. La falta justamente de estas investigaciones, por ejemplo, hacían que compren sustancias, ¿no? Algunos de los gobiernos cantonales, parroquiales, adquirieron productos que eran al final del día tóxicos para las personas. ¿Qué sentido tenía bañarle de cloro o de amonio cuaternario o de otras sustancias? ¿Sí? Pero sin embargo, lo adquirieron, ¿sí? Simplemente, como les dije anterior, nos ganaron la parte del sistema de canales de comunicación adecuados y una investigación de
qué es lo propio y qué es lo inadecuado. Entonces, nosotros tenemos que generar, ¿no es cierto?, como país, un sistema que nos permita controlar esto. Porque no es que esto se va a terminar. Algún rato va a venir algún otro tipo de enfermedad, algún tipo de siniestro. Pero si no tenemos las herramientas necesarias para que se pueda controlar las especulaciones, vamos a caer constantemente en mecanismos de corrupción. Hemos aprendido de nuestra... Una vez que asumió, ya se descubrieron las vacunas, asumió el nuevo gobierno acá en el Ecuador, se implementó también una metodología un tanto fallida en un inicio, un tanto elitista en un momento determinado, las primeras vacunas que llegaron para ciertas personas, que la famosa se pasaron la fila. El Ministerio de Salud y el Ecuador a nivel general, pues ha logrado este denominado objetivo de vacunar por sobre las 9 millones de personas. ¿Es esto lo que se esperaba? ¿Se requiere más? ¿Cómo ve usted este proceso ya en este último tramo del proceso de vacunación, mi estimado doctor Patricio Vallejo? Por favor. Precisamente como estábamos hablando previamente, la vacunación era prácticamente la estrategia ACME o CIMA dentro de lo que teníamos para el tratamiento de esta enfermedad. No va a tratar la enfermedad en sí una vez se instaure, pero va a prevenir el aparecimiento de la enfermedad, especialmente en grupos de alto riesgo. Ancianos, pacientes con enfermedades crónicas, pacientes con inmunodepresión de múltiples tipos, trasplantados, todo este tipo. Y si nosotros vemos el perfil de ingreso hospitalario de la mayoría de pacientes y el perfil de mortalidad, que es también un marcador importante, es precisamente en estos tres grupos. Cabe destacar que independientemente de cualquier partido político, lo que haya sido, la estrategia de vacunación a partir del mes de mayo aceleró y prácticamente ha sido una estrategia extremadamente efectiva, bastante bien marcada. Yo recuerdo que en mi unidad, al menos personalmente, teníamos siempre 10 camas de pacientes de terapia intensiva, la mayoría de ellos, 8 o 9, conectados a un ventilador mecánico, hasta alrededor de agosto, que se supone que ya llegábamos a un punto de vacunación entre el 40 al 50%, pero cubríamos la gran mayoría de estos pacientes con alto riesgo de ingreso. Estamos hablando de ancianos, con inmunodepresión, con enfermedades crónicas. En realidad fue un cambio de noche a día. Prácticamente, y como sabemos por los reportes de prensa y demás, desde esta época, desde agosto, las camas de terapia intensiva han disminuido su ocupación y prácticamente la mayoría de hospitales secundarios que tenía como objetivo ser Hospital Centinela, Pablo Arturo Suárez, DIESUR, hospitales a nivel de Quito, a nivel de Guayaquil, han disminuido su ocupación de terapia intensiva, ha disminuido su ocupación de pacientes no críticos y de hecho ha disminuido el aparecimiento de otros grupos o números de pacientes. Personalmente, cada feriado para nosotros es un punto de contención. Estamos pendientes y quizás el 2 de noviembre, el 31, el feriado más largo que tuvimos hasta ahora, iba a haber un pico de contagio. En realidad no hemos visto tal condición, no hemos visto que hayan picos nuevos de contagio, pero no podemos dar por eso sentado que hemos alcanzado un punto de inmunización adecuado. Si bien dentro del interés científico, algunas publicaciones que han hecho modelos computarizados, modelos, valga la redundancia, perdón, por IA, hemos encontrado que el porcentaje de vacunación requerido es de entre 75 y 85% de toda la población. Por suerte, nuestro país, contrario a la mayoría de países anglosajones de Europa y especialmente en relación a Estados Unidos, es un país que no suele rehusar la vacunación. La mayoría de gente no acude a vacunarse no por miedo, sino porque la vacunación le queda lejos, son pacientes que no tienen un acceso directo, no ha habido ese contacto directo con el familiar o con el paciente para hablar de los beneficios de la vacunación. Y una vez los pacientes entienden, aceptan el beneficio de la vacunación versus los muy limitados efectos secundarios que tiene, esos suelen aceptar la vacunación. Es decir, ahora dentro de los últimos datos que tenemos del Ministerio de Salud Pública, el porcentaje de doble dosis está alrededor del 60%, que es lo que estamos buscando. Incluso más se podría considerar dentro de las últimas publicaciones. Pero en sí, la vacunación hemos visto que ha sido una estrategia extremadamente efectiva para el control de esta enfermedad, para el control del uso hospitalario, para el desgaste incluso del personal médico.
y demás. Lo que a nosotros nos queda pendiente son esos rezagados, que como dije anteriormente, en Estados Unidos hay movimientos antivacunas, en Europa hay movimientos antivacunas. Prácticamente el porcentaje de vacunación con 2 dosis en Alemania en este momento, que está sufriendo su cuarto pico, es 55%. Nosotros como un país tercermundista tenemos un mejor porcentaje de vacunación. Incluso nosotros estamos vacunando niños, cosa que por ejemplo en México todavía no se hace, en algunos países de Europa piden la autorización. Aquí niño que ven, niño que vacunan, y así debería ser, porque esa estrategia es la que nos va a llevar a la inmunidad total o a lo que se define como inmunidad de rebaño. Por suerte, nuevamente, Perfecto. insisto, la vacunación como punto total no está contraindicada para nadie, salvo para un grupo muy específico de pacientes que deberían discutir con su médico de primer nivel de atención, su médico familiar, su médico internista, un médico de base que les esté atendiendo para ver si es que ellos se benefician o podrían tener una potencial contraindicación con resto. Dentro de mi experiencia personal, dentro de mi experiencia total, yo no he visto ni una sola complicación de la vacunación y estoy en un hospital que consta con terapia intensiva. Deberíamos haber visto miocarditis, encefalopatía, síndrome de Guillain-Barré, manifestaciones graves de la vacuna que se han descrito en publicaciones científicas. Dentro del porcentaje de población que maneja el hospital en el que estoy laborando, que es alrededor de 300.000 a 400.000 personas, no hemos visto ninguno. Y en realidad, dentro de todos los pacientes que se ha recomendado la vacunación post ingreso, solo una paciente no pudo ser recomendada. Y fue porque tuvo un cuadro protrombosis debido a la vacuna. Y en realidad el resto de pacientes pueden recibir la vacunación, ancianos, pequeños, salvo en aquellos que no se ha probado su efectividad. Que en este caso son Ok. niños menores de... Ok, perfecto. Entonces, pues tenemos mucha mejor información, la ciudadanía para poder actuar. Otro de los elementos, de los fenómenos que se presentó posteriormente, mi estimado máster Pablo Pérez, es el tema de la ley humanitaria. Este reconocimiento social, este reconocimiento institucional al personal sanitario, auxiliares de enfermería, enfermeras, personal médico, que en un momento determinado no logró dar la respuesta a todo ese personal sanitario. Muchos médicos se han hecho inclusive, han tenido que hacer inclusive protestas, plantones, por quejas respecto de que por A o B motivos la ley humanitaria que en un momento determinado tenía como espíritu entregar el nombramiento, la estabilidad laboral a todo el personal sanitario que enfrentó esos momentos ese año, desde marzo del año pasado hasta hoy. Y pues luego en un reglamento el Ministerio de Salud Pública lo adecuó y dejó a muchas personas, muchos profesionales fuera. ¿Cómo se está sintiendo o cómo se ha sentido tal vez esa diferenciación con algún personal médico que estuvo en esas jornadas y que no ha recibido esa estabilidad laboral y otros que sí, y otros que incluso han tenido, se han visto obligados a presentar querellas, juicios laborales a la propia institución de salud? ¿Cuál es esa visión que usted nos puede dar de este fenómeno que se presentó posteriormente? Bueno, ese es uno de los puntos nuevamente álgidos. El problema pienso que radica en que se tornó político el hecho de que creemos esta ley humanitaria, ¿sí? Y cuando hacemos algo político, no lo hacen con el criterio jurídico o el criterio técnico específico para poder establecer ciertas leyes. La ley humanitaria tenía una muy buena intención, ¿sí? Claro, si lo hubiéramos aplicado, se hubiera aplicado como fue concebido. Las personas que de alguna u otra manera estuvieron al frente del contingente para sobrellevar esta parte del COVID-19. Pero el momento que empiezan a contradecirse entre la ley y el reglamento, ¿sí? Es donde empieza a surgir las problemáticas. La ley lo generan muy amplio y simplemente dijo que todos los que trabajaron durante el COVID-19, ¿sí? Serían los beneficiarios
de esta ley humanitaria. En el reglamento ya lo empiezan a direccionar diciendo que es lo que trabajaron o atendieron pacientes COVID, ¿sí? Y ahí empieza todo porque empiezan a interpretarse a nivel de territorio quienes sí atendieron, quienes no atendieron. Aquí dice de pronto solo médicos o solo enfermeras o médicos y enfermeras. Empiezan a aparecer y qué pasó con el resto de profesionales que también atendieron. Entonces, cuando no se estructuró de una manera adecuada, esta ley humanitaria quedó a la disposición de la interpretación de donde llegó finalmente el hecho de mandar un reporte de quienes debían acceder o no a esta ley humanitaria. Y es por eso que muchas de las personas se sienten perjudicadas. Porque si nos vamos a la realidad, hay muchas personas, y caemos nuevamente con su pregunta anterior, cuando hablamos de corrupción, que nunca estuvieron en contacto con pacientes, pero sin embargo fueron los primeros que obtuvieron una, o se beneficiaron de esta ley humanitaria. Ahora, yo también me gusta darle la otra vuelta al asunto, ¿sí? Que, por ejemplo, no contemplaron. Si bien es cierto, hay muchas de las personas que estaban con nombramiento provisional, con contratos, que trabajaron en primera línea y que de alguna manera se merecían o se merecen tener este nombramiento permanente. ¿Qué pasó con las personas que tuvieron la mala suerte de tener nombramiento? ¿Cuál fue el incentivo para esos profesionales? Sí, porque también estuvieron en primera línea, también arriesgaron su vida, también sintieron ese miedo a morir ellos, a morir la familia, ¿no? Vino un incentivo de $200, me parece que era, que no todos también les llegó. Entonces, se crean leyes como que para aparentar políticamente, decir, esto estamos haciendo por el pueblo, pero lo hacen sin un criterio técnico y el momento de asentarlo en territorio, pues, lejos de ayudar, generan conflictos entre las personas. ¿Sí? Entonces, yo sí considero que cuando se analicen estas situaciones, se debe analizar, como les dije, no solamente detrás de un escritorio, sino saber cómo estas políticas, estas leyes, se van a poder asentar adecuadamente en territorio, de tal manera que se pueda controlar adecuadamente y no sea la ley del más vivo. Perfecto. Es por ello que la problemática, el tema, el conocer de parte de toda la ciudadanía del sector de salud es muy importante para vivir una mejor ciudadanía. Doctor Patricio Vallejo, ya para ir cerrando esta excelente mesa de diálogo que vamos a verla y a repetirla algunas veces por el conocimiento que nos va dejando. Luego ya se ha posesionado la doctora Jimena Garzón como ministra de Salud, arrancó el nuevo gobierno, tuvo un logro a nivel de los 90 días que se logró cumplir ese. ¿Qué le recomendaría a usted a la ministra de Salud en este objetivo de mejorar o de hacer más adecuado este Sistema Nacional de Salud en el Ecuador en base a su experiencia como médico de trinchera, de primera línea? Listo. Como habíamos dicho antes, y cabe resaltar cada punto que ha dicho el magíster, justamente en el clavo, lamentablemente esto dejó de ser una cuestión de salud, salud pública, epidemiología, control de infecciones, prácticamente todo lo que tiene que ver con medicina, terminó tornándose en un concepto político. Lo peor que podemos hacer nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeras, laboratoristas, fisioterapistas, hasta el mismo guardia que trabaja en la puerta, es que esto se torne político nuevamente. Hemos visto que la causa de prácticamente que la pandemia se haya descontrolado fue una mala respuesta inicial o una mala preparación. Como hemos visto y como ha insistido también el magíster, no estuvimos preparados, tuvimos todas las alarmas, tuvimos meses para prepararnos. Sin embargo, lamentablemente nunca se llegó a un plan adecuado. Personalmente recuerdo que la pandemia la conocimos desde el 12 de diciembre, pese a que el primer caso se reportó alrededor del 16 de noviembre, pero ya veníamos con este potencial pandémico.
dentro de, en ese entonces era médico rural, me encontraba en un centro urbano, propusimos un esquema de derivación, un esquema de procedimientos para identificar esta serie de pacientes que fue revisado, fue firmado por los médicos y los profesionales dentro del distrito de salud. Nunca nada pasó. Lamentablemente, esos planes, como decíamos, no vienen desde el personal operativo. Y lo que aquí debemos destacar es que el personal operativo debería tener las herramientas para hacer un feedback con el personal que se encuentra arriba. Lamentablemente, esta guerra de trincheras no se gana sin corredores. Esto fue, pongámosle como una comparación, como la Primera Guerra Mundial. Aquí las trincheras iban cayendo. Cayó el primer nivel, cayó el segundo nivel, cayó el tercer nivel, pero nunca hubo nadie que les diga a los superiores que el primer nivel sí tenía planes, que el segundo nivel tenía planes, pero nunca hubo un objetivo de hacerlos tangibles. Como primera recomendación sería escuchar más bien al personal de primera línea. Está bien tener reuniones con el personal directivo del hospital, con la mayoría de gerentes y demás, pero no está mal reunirnos con el personal de la primera trinchera, los médicos rurales, los médicos familiares, los médicos generales del primer nivel de atención, los médicos generales en funciones hospitalarias y hasta los especialistas. Porque dentro de lo que es feedback, nosotros todo el tiempo, y de hecho hasta este momento, tenemos muchas alternativas para tomar en cuenta, pero lamentablemente por bloqueos políticos, económicos, por la recesión de la pandemia, no hemos tenido oportunidad de objetivizar eso por el alto costo que representa. El primero sería considerar eso como opción. El segundo sería como recomendación, ya en este caso personal en sí, estar atento a los movimientos sociales, económicos, locales, dentro de lo que es la respuesta de salud. Cabe destacar que dentro de la mayoría de focos, por ejemplo, acá en la provincia de Imbabura, uno de los focos de mayor resistencia al apoyo tanto de lo que es vacunación, tratamiento temprano, derivación adecuada, incluso lo que es control inicial de la enfermedad, cercos epidemiológicos, eran las poblaciones menos comunicadas o eran las poblaciones que no tienen buenos contactos, por así decirlo, con el primer nivel de atención. Poblaciones rurales, poblaciones indígenas, donde mucha gente todavía recurre a la medicina naturista en lugar de una aproximación rápida e identificar los puntos claves de estos pacientes. Se hicieron volantes, claro. Yo todavía recuerdo cuando nos entregaron unos volantes, ya cuando empezó a hacer el segundo pico de la mortalidad, agosto del 2019, donde se decía, aísles esta cantidad de días. 15 días tiene que estar aislado. No vaya donde el curandero, porque el curandero es viejito, le puede matar, necesitamos proteger ese conocimiento ancestral. Todo muy bien. La pregunta es, ¿saben el porcentaje de analfabetismo en esa población? Yo sí, es alrededor del 60%. Eso significa que la mayoría de gente no va a leer eso y no tenemos personal de primer contacto que les pueda explicar, porque en ese momento todo mundo estaba teniendo pacientes. No teníamos tiempo para ir a dar charlas, identificar estos puntos. El segundo sería prestar atención específicamente a estos grupos de alta resistencia. Yo le prometo que de donde van a salir los puntos más álgidos una vez logremos la vacunación adecuada, no va a ser de una zona urbana, van a ser los pequeños rezagos no vacunados de pacientes que se encuentran en comunidades rurales o de pacientes que tengan un hermetismo al tratamiento. Y es a esos a quienes deberíamos contactar. ¿Por medio de qué? El ministerio tiene una muy buena herramienta, el primer nivel de atención. Una vez acabemos la vacunación planificada, enviemos a las escuelas, a los colegios, a zonas lejanas, planifiquemos. Y eso va a ayudar a controlar estos puntos de resistencia a la adaptación del tratamiento y puede formar también un buen punto de entrada para que estos pacientes se familiaricen con el Sistema Nacional de Salud. Porque mucha gente lo primero que escucha ahorita con la pandemia es, sí, les llevaron, se fue bien, fue respirando bien y se murió. Pero lo que ellos no saben es que durante 10 días el paciente presentó complicaciones que si hubieran sido atendidas inmediatamente, probablemente no habrían llegado a ese porcentaje de severidad. Y el tercer punto que yo personalmente, igual, es una opinión fundamentada en la evidencia científica, pero lamentablemente no tenemos estudios que lo avalen aquí dentro del Ecuador, es el burnout académico, social, personal, del personal de atención médica en general, enfermeros, licenciadas, fisioterapistas, todo este conglomerado de gente que lamentablemente están quemados. Gracias al término del burnout, lo que nosotros hemos descrito, tengo compañeros tan jóvenes como mi edad que se han retirado totalmente de la medicina porque han visto una cantidad de resistencia a la población, una cantidad de mortalidad. Yo recuerdo que al inicio de la pandemia, incluso los primeros días, cuando nosotros nos encontrábamos dentro del bloqueo generalizado de las carreteras, los patrulleros, los bomberos iban y se paraban al frente de tu centro de salud, del hospital, te aplaudían, te daban todo.
cuando 3 meses después fuimos los malos, porque hicimos que nosotros bloqueemos lo que es la parte económica, lo que es la parte del desarrollo. No hay cosas en el ministerio, no tengo guantes, vea señora, para atenderle adecuadamente a su familiar, por favor compre una cajita de guantes. ¿Qué no tendrán? Ustedes son los responsables de la salud. Lamentablemente, este roce entre las políticas de lo que deberíamos tener y de lo que se logró hacer con los familiares, con los pacientes, con el ámbito social en general, fue muy mal visto. Como digo, en ese momento fuimos los héroes. Y a partir de ese mes que fuimos los héroes, que atacamos la pandemia de cabeza, hasta ahora seguimos viendo pacientes graves, hasta ahora seguimos cansados, no ha habido una remuneración económica, como el magíster dijo, a gente se les dio los $200 que no es un reconocimiento adecuado, nadie pidió ese dinero en sí, pero es un incentivo tanto económico como social. Personalmente yo nunca recibí ese sueldo. Y yo estuve en una zona urbana. No se diga los médicos que estuvieron cubriendo esta emergencia en zonas extremadamente lejanas, con muy poco personal. Y además, la resistencia a la población al punto de la atención en este momento. Lamentablemente, y algo muy triste que hemos estado viendo últimamente, es que la gente ya no acude a emergencias. La gente ya no se hace atender en el primer nivel, ya no espera a la segunda complicación. Y dentro de la trayectoria inicial de la pandemia se escribieron 5 olas, no 5 picos, sino 5 olas. La primera ola iba a ser los muertos por COVID. La segunda iban a ser los muertos por complicaciones del COVID, los que quedan sin pulmón, aquellos que necesitan reemplazo renal. Pero la tercera ola, dentro de estas 5 que hemos descrito, es las complicaciones secundarias de todos esos enfermos que no se hicieron atender durante los meses de la pandemia. Estamos viendo más que nunca complicaciones de diabetes, complicaciones de hipertensión arterial, infartos, cetoacidosis diabética, enfermedad hemorrágica isquémica, neurológica, de todo tipo, lamentablemente porque precisamente la gente ya no tiene la confianza, la aproximación adecuada hacia los medios de control de sus enfermedades. Algo que me dolió mucho últimamente que me refirieron fue un paciente, personalmente me dijo, yo ya no creo en los médicos, porque yo traje 3 familiares de aquí y se me murieron. Lamentablemente es algo que deberíamos haber previsto como parte del ministerio y no solamente planificar en que lamentablemente se le vio como una opción militarista, que esto lo ganamos juntos, que esto es una guerra, que esto lo peleamos. Esto nunca ha sido una guerra. Nosotros estuvimos todo el tiempo contra la pared y con la espada de frente. Lo único que podíamos hacer era aguantar. Aguantamos, hemos hecho. Sin embargo, lamentablemente estas complicaciones a la gente no se le ha preparado para aceptar. Que íbamos a tener una serie de fallecidos por más buen trabajo que se haga y que lamentablemente una vez pase la pandemia van a haber complicaciones. Y la gente debería conocer esto para que desde este momento en adelante volver al Plan Nacional de Salud, limitar lo que es ya la atención en pacientes respiratorios si es que no lo hay y optimizar el control de esos pacientes crónicos, de esos pacientes que han quedado con inadecuado control. Pero además se suma un grupo muy importante y creo que como último punto esto sería lo más adecuado. El profesional de la salud se encuentra totalmente quemado. Tengo compañeros que han considerado, ya incluso médicos tratantes de varios años, salirse totalmente de la medicina por el control, el abuso de los pacientes, el abuso de los medicamentos, la cantidad de muertos que se ha visto. Lamentablemente, de esto no se habla, que es la parte de afectación también por parte de los médicos. Somos humanos, somos personas. También tenemos consideración a las afectaciones que nos han hecho. No solamente físicas, sino como dijo el magíster, sociales. Hemos visto la corrupción de primera vista. Hemos visto que pacientes que se habrían beneficiado con una vacuna, esa vacuna se le dio a alguien de 25 o 30 años y ese paciente quizás se hubiera salvado. Personalmente, esta pandemia va mucho más allá de los muertos en este momento. Tenemos que observar que va a haber una serie de pacientes que van a seguir falleciendo secundarias a las complicaciones del COVID, pacientes que van a seguir complicados porque no han recibido el tratamiento. La tasa de suicidios, la tasa de eliminación social, incluso la tasa de resentimiento social dentro de lo que es la parte de la salud va a incrementar. Entonces, como cuarto punto, prepararnos para esta ola. Ya estamos avisando. Igualmente que la pandemia con el COVID, ya sabemos que esto va a pasar, porque esto ha pasado en todos los países del mundo que empezaron antes de nosotros. Tenemos un tiempo para actuar, que no nos cojan los laureles, tenemos que empezar a actuar contra este punto. Y tenemos que sacar los balances y también el conocimiento y la autocrítica para enfrentar nuevos retos. Agradeciéndoles inmensamente, vamos a considerar muy fuerte volver a repetir este tema de la salud en nuestro espacio
de nuestro espacio de TCN Periodismo Digital, que es un medio comunitario, es un medio que responde a las organizaciones que conforman la comunidad de gestión creativa. En sus palabras finales, su mensaje a la audiencia que nos mira, que nos escucha, les dejo por favor, Magíster Pablo Pérez en sus palabras finales, doctor Patricio Vallejo, por favor, en su despedida final, insistiendo en el agradecimiento. Bueno, primero muchas gracias por el espacio. Yo creo que estos espacios siempre son buenos para que la ciudadanía se informe de canales correctos, con criterio. Dar el mensaje a la población, la pandemia, más que la pandemia, el virus no ha desaparecido y no desaparecerá, ¿sí? Porque mucha gente dice, ya estoy vacunado, ya no hay pandemia, ya no se ve por allá. No, es como una gripe. Siempre va a estar ahí y siempre va a haber el riesgo de contagio. Por lo tanto, siempre debemos tener las medidas de prevención, ¿sí? Y eso es muy importante. No nos olvidemos, lavado de manos, en lo posible evitar aglomeraciones y el uso de la mascarilla. Muchas gracias y pues ya sabe, gustoso de participar cuando nos invitan. Claro, nuevamente agradecido de la invitación. Como ha dicho el magíster y secundo esa idea, es necesario obtener la información de medios no parcializados. Lamentablemente, en este caso se esconden estadísticas, se esconden opiniones o es muy limitada la información. Y esta es una forma adecuada de nosotros tener contacto directamente y tener un feedback con la ciudadanía. A citación de los puntos anteriores del magíster, perfectamente citados, no olvidar que esta pandemia no ha terminado, probablemente nunca termine, probablemente tengamos que implementar cambios de por vida de este punto en adelante para prevenir la reaparición de estas enfermedades y que la población no se relaje. Vienen feriados en donde ustedes van a tener contacto con adultos mayores, con personas crónicas, especialmente en lo que es Navidad y fin de año. No relajarnos, recordar que la prevención contra estos pacientes, así estén vacunados, debemos tener precaución de no llevar virus, lavarnos las manos, tener una protección respiratoria, un distanciamiento con estos familiares. Lo que menos quisiéramos hacer es recrudecer la pandemia 15, 30 días después de Navidad y dar esas malas noticias que esa fue la última Navidad que pasaron con tal o cual familiar. Recordar que esto no se ha acabado, continuar con las medidas de prevención y a futuro identificar que esto no va a pasar, probablemente estemos años, y recordarle a la población que lavado de manos, prevención secundaria, distanciamiento y protección respiratoria es lo clave. Perfecto. Y a ustedes, querida comunidad, recuerden que hacemos periodismo para ti. Vamos a insistir en este tema del periodismo de salud, a darle seguimiento, a buscar entrevistas, diálogos con autoridades nacionales y locales también de la salud. A nuestros invitados, insistirles en el agradecimiento y a ustedes a continuar con los segmentos en las diferentes